Novias y novios, felicidades por su próxima boda. Bienvenidos a Club de Novias. Cada semana traigo recomendaciones, consejos y tips para ayudarlos a disfrutar de la experiencia de planear y organizar la boda de sus sueños. ¿Quieren tener un brunch posterior a la boda o han escuchado de esto y no saben bien qué es, a quién invitar, cuánto dura, qué se sirve y cómo planificar? Hoy te lo digo todo. Comencemos. Si al planear su boda se toparon con la idea de incluir un brunch, existe la posibilidad de que te preguntes qué es un brunch posterior a la boda. Generalmente a la gente le encanta el brunch casi tanto como las bodas. Por esto tiene sentido que las parejas ofrezcan uno para despedir a sus invitados y cerrar la celebración de boda. El brunch después de la boda, también conocido como brunch de despedida, es una excelente manera para que las parejas extiendan la celebración y pasen más tiempo con sus invitados antes de regresar a casa. Es más relajado y si bien no existen reglas estrictas, te traigo una guía sencilla sobre cómo planificar su primer brunch como pareja casada. Veamos. El brunch es un almuerzo que se ofrece la mañana siguiente de la boda para los invitados más cercanos a los novios y tienden a ser muy populares para bodas de destino o para aquellas en las que la mayoría de los invitados asisten desde fuera de la ciudad. Sin embargo, cualquier pareja puede celebrar un brunch incluso si todos sus invitados viven cerca. ¿Quién lo organiza? La organización de este evento dentro de su celebración de boda puede hacerlo su wedding planner, los padres de la novia o del novio e incluso los recién casados también podrían estar a cargo. He visto algunos casos en los que los abuelos son los que ofrecen este almuerzo. Es una decisión conjunta. Háblenlo con quien corresponda. Antes de continuar, quiero agradecerles por ser parte de esta comunidad que comienza y saludar a los nuevos suscriptores. ¡Bienvenidos! Y si la información te resulta interesante, te invito a suscribirte. Agradezco tu apoyo al canal dando like y compartiendo con quien creas que puede gustarle para seguir creciendo. Da clic en la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que subo un video. ¿Cuánto dura? Como ya mencioné, es un evento de despedida. Los invitados que viajarán a casa se irán después del almuerzo. Generalmente comienza entre las 10 y las 11 de la mañana y dura aproximadamente 2 horas y media a 3. Deben tener en cuenta que sus invitados necesitarán tiempo para empacar, dejar su hotel y prepararse para el viaje que tienen por delante. ¿Dónde se celebra? Se puede celebrar en muchos lugares como restaurantes, el hotel donde se hospedan sus invitados, en la casa de un familiar, entre otros. Lo más importante a considerar es elegir un lugar que sea conveniente para la mayoría de los invitados. Una buena referencia es elegir una ubicación que beneficie al menos al 75% de su lista de invitados. ¿A quién invitar? Si el presupuesto se los permite, pueden invitar a todos los asistentes a la boda, pero no es obligatorio. Como regla general, su familia inmediata, abuelos, el cortejo nupcial y sus acompañantes deben recibir una invitación. Si invitan a tías, tíos y primos, háganlo para ambas familias. Lo mismo aplica para los amigos. Si no invitan a todos, sean discretos para no herir sentimientos. El menú. El menú podría tener cualquier platillo que deseen, pues comprende el desayuno y el lunch. Pueden elegir sus favoritos de desayuno regionales, pan recién hecho, donas o crepas, o bien estaciones que ofrezcan omelets, jugos frescos, fruta y yogur, e incluir opciones para adultos como mimosas o Bloody Marys. Consideren tener snacks para que los invitados que deban tomar un vuelo puedan llevarlos con ellos. Ambiente informal y relajado. El código de vestimenta para su brunch de despedida es más relajado e informal que la boda y tiende a sentirse más como una fiesta en el jardín. Esto no quiere decir que ustedes no puedan establecer el nivel de formalidad. Si bien nadie lleva lentejuelas a las 10 de la mañana, asegúrense de indicar el atuendo deseado para el brunch en sus invitaciones. Decoración. Al crear el Vision Board de inspiración, ten en cuenta que la decoración debe combinar con el ambiente para tu brunch. La paleta de color, las flores y los detalles deben ser igualmente informales y pueden mantenerse minimalistas, pues no se requieren arreglos florales exagerados tan temprano en la mañana. Las opciones de decoración casual son diferentes pero infinitas. Entretenimiento adicional. Si están pensando en contratar a alguien que amenice el evento con música, consideren la posibilidad de que sus invitados no vayan a bailar, lo que hace que tener un DJ no sea una buena opción. Pueden optar por algún piano o guitarras, o incluso su propia lista de reproducción
con música suave para que no abrume a los invitados que se recuperan de la fiesta. Amigable para niños. A diferencia de las bodas en las que los pequeños suelen aburrirse, especialmente en las bodas de noche que tienden a entrar en conflicto con la hora de acostarse, el brunch es más adecuado para ellos. Asegúrense de incluir opciones de entretenimiento para mantener a los más pequeños entretenidos. Costos. El brunch puede ser tan costoso o económico como lo deseen, ya que todos sus elementos suelen ser menos caros que la boda. Hay hoteles que al celebrar la recepción con ellos ofrecen descuentos o paquetes que incluyen el brunch, lo que les ayudará a su presupuesto. De 3 a 6 meses de anticipación es un buen tiempo para planificar cualquier evento relacionado con la boda. Asegúrense de incluir todos los detalles en sus invitaciones o en el sitio web de su boda si invitarán a todos los asistentes, pues los invitados deben tener suficiente tiempo para preparar sus planes de viaje en torno a todos los eventos a los que esperan asistir. No recomiendo obsequiar recuerdos de despedida adicionales a los invitados en el brunch, pues muchos ya habrán hecho su equipaje y partirán inmediatamente después del brunch, y un regalo puede causarles inconvenientes. Pueden llevar algunos de los pequeños recuerdos del día anterior para que los invitados que lo olvidaron o extraviaron tengan la oportunidad de recibir uno. Después de toda la emoción del día anterior, prepárense para estar con los invitados y despedirse de quienes viajaron para celebrar con ustedes su gran día. El brunch de despedida les da otra oportunidad de pasar tiempo de calidad con todos antes de regresar a casa. Durante la boda estarán emocionados y abrumados por tantos detalles, y habrá algunos invitados con los que les hubiera gustado pasar un poco más de tiempo. Háganlo, visiten cada mesa, agradezcan y diviértanse. Como siempre es un placer que me acompañes. Déjame saber tus comentarios y dudas, son muy importantes y con gusto te ayudaré a resolverlas. Sígueme en mis redes sociales donde posteo casi todos los días. Esto es todo por hoy, hasta un próximo video.